Seguimos con más de Entre Noticias, hablando con la psicóloga Ana Gabriela Pérez, hablando un poco sobre lo que es este estrés postraumático que van generando estos efectos naturales, estos desastres naturales, porque además ella es especialista en desastres naturales. Dejamos una pregunta abierta. Y era esta situación que se genera después de un hecho de esta magnitud. Bueno, vamos a hablar de nuestro caso Venezuela. Se empiezan a replicar informaciones falsas, sobre todo notas de voz falsas. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de alguien que envía, empieza a generar una emoción en quienes quizás yo no tengo nervio, pero quizás tú tienes nervio. Tu reacción va a ser siempre distinta a la mía. Sí. La parte de la información es un elemento esencial en el manejo de desastres. De hecho, los países que tienen cultura de desastre no solamente tienen toda la parte de la planificación previa a los sucesos, sino que también tienen cómo se maneja después. Y la parte de la información es esencial, tener un protocolo de información, de tal manera de que no se dé esto que viene muy bien estudiado en la teoría de amplificación del riesgo, donde cierta información empieza a tener auge y empieza a tener receptividad y las personas van desvirtuando el riesgo real a partir de esa información falsa. Entonces hay como una necesidad, porque todo el mundo va a buscar intensamente información. Lo que te digo, para poder manejar la emoción y poder darle un sentido a la emoción que estás teniendo, las personas van a buscar mucha información. También como una forma de decir, bueno, saber qué va a pasar y saber cómo actuar en consecuencia. Entonces, hay una avidez importantísima por información. Eso lo tienen que entender los organismos nacionales, porque tienen que ser las fuentes oficiales las que den la información para que las personas realmente sepan en qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando de verdad. Cuando hay ese vacío de información, cualquiera lo llena, cualquiera lo puede llenar. Y bueno, ¿qué intención está detrás de la persona? Pudiera haber cualquier intención de generar realmente distorsión de la información, hasta echar broma, puede haber malintención. El asunto es que si no hubiese la receptividad, o sea, si hay las fuentes oficiales y la información fidedigna, las personas tienden a mantener esa credibilidad y no tienen entonces que caer en estos juegos que pudieran ser perversos de personas que van generando información falsa para tener resonancia en los medios, sobre todo en las redes, con esta velocidad que tienen las redes Sobre todo las ahora. redes, que además, Sí. y que somos muchos quienes tenemos que hay alcance, ¿no?, en las redes sociales. En ese mismo sentido, si hay un protocolo de información, las redes son un gran medio, un instrumento maravilloso para poder calmar a la población, darle instrucciones, que las personas sepan dónde acudir, si hay que desalojar a ciertos lugares, dónde se puede ir, con qué se cuenta. Mientras nosotros estábamos entrevistando al profesor en los segmentos anteriores, estabas tú por allí viendo sobre todo los trabajos que había preparado Yerubí, o que preparó Yerubí, y decían la manera como se desaloja, lo que no se debe hacer al momento de desalojar. Y tú mismo pues lo viste, gritos, empujones, y que lo recomendaba el profesor, lo que hay que evitar. Pero Ana Gabriela, desde tu punto de vista como psicólogo, como experta, ¿cómo se controla? ¿Y qué puede hacer uno? Porque ciertamente uno debería resguardarse uno mismo, pero como tú dices, bueno, me cuido yo, pero no cuido a los niñitos, a mis hijos. Me cuido yo, pero no busco ayudar a mi mamá si es que vivo con mi mamá. Me cuido yo, pero de repente veo una vecina que está gritando con mucho miedo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja emocionalmente esto? Sí. Yo creo que algo que es importante es que las personas entiendan que si hay una preparación previa puede haber una actuación diferente. Nosotros tenemos como cultura venezolana de improvisar, porque realmente somos los expertos en improvisar, y eso es muy bueno para algunas cosas, pero es muy malo para otras, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la cultura de estar preparados, sabemos que aunque no necesariamente vamos a responder de esa manera ante la sensación de miedo, sí tenemos posibilidades de adaptarnos a esa manera en el momento que aparece la situación. Por ejemplo, si uno no supiera por una información sistemática que te dan en los aviones, de que tienes que colocarte la máscara de oxígeno primero tú, para luego colocársela a tus niños, porque si tú no puedes respirar no vas a hacer bien ni la de tus niños, ni la tuya. Las personas se van preparando y en ese momento la probabilidad de que lo hagan bien, de que se cuiden para poder cuidar, es mucho más alta que si no supieran qué hacer si hay una descompensación en el avión. Entonces, el asunto es que no estamos preparados para decir, bueno, lo primero que la persona hace es buscar a su familia. Eso es una respuesta inmediata, inmediata. Pero en el momento que tienes por lo menos la claridad de la información, la palabra que tiene que venir es calma. Esa es la palabra que deberíamos prepararnos para sentir. Calma, para ver qué voy a hacer. Calma para actuar.
Entonces, si tienes la calma, inmediatamente vas a buscar la información de saber dónde están tus seres queridos y cómo los vas a proteger sin tener que salir corriendo. Justamente lo contraproducente es salir corriendo, porque ahí ni vas a poder proteger a tus hijos ni te vas a poder proteger a ti. Lo que acabamos de tener, por ejemplo, yo cuando trabajé en Psicólogos Sin Fronteras, soy miembro de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, y nosotros fuimos a atender en Amuay. Y una de las cosas que nos decían las víctimas es que cuando había cultura de simulacros, ellos sabían, no en el momento tanto de la tragedia cómo actuar, sino a posteriori, poder desalojar la zona, que tiene un istmo muy pequeño para poder salir. Cuando hubo la tragedia, parte del terror que hubo, porque las ambulancias no podían entrar, las personas querían todas salir, Claro, como en la discoteca, donde las personas quisieron todas salir por pánico, y hubo más, o sea, al no poder abrir las puertas, no se pudo desalojar a las personas. Además, ¿no? Sí. Entonces, si hay simulacros, si hay preparación previa, las personas van a tener mayor probabilidad de actuar de la manera adecuada. Y en este caso, la manera adecuada es no correr. Tal vez la recomendación sería entonces buscar estos grupos de rescate de ayuda, sí, que generen estas charlas en los edificios. Así es. Y hay un fenómeno que es que cuando ocurre un temblor de esto, todo el mundo empieza a hablar de ello. Y es maravilloso, pero cuando va pasando el tiempo se nos olvida. Y nosotros tenemos memoria corta. Entonces, debe haber planes en los colegios, en los trabajos, a nivel de alcaldías, a nivel de estados, de simulacros y de recuerdo sistemático de no solamente temblores, inundaciones y todos los fenómenos naturales que pueden tener consecuencias que pueden llegar a ser desastrosas si el factor humano, si los seres humanos no estamos preparados y no sabemos cómo enfrentarla y luego cómo actuar a posteriori. Y además que ante una situación natural definitivamente nadie, ¿quién predice? El mundo, aquí lo decía el ingeniero, este es el mundo donde vivimos. Nosotros somos los que hemos construido sobre él. Entonces tenemos que aprender a vivir en él como es él y prepararnos y a utilizar la ciencia, la tecnología, la psicología en la parte del manejo de emociones para poder hacerlo de una forma más armónica. Y bien lo explicaba el ingeniero en los segmentos anteriores, aprender a vivir en paz dentro de este planeta Tierra, que además tiene tanto movimiento. Así es. Bueno, Ana Gabriela, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero es súper interesante además haberte detenido aquí, haber conocido sobre todo cómo se puede hacer para pues procurar, tratar de mantener la calma lo más que se pueda. El miedo es libre, sin duda alguna, pero lo importante es tal vez buscar la manera de cómo irnos preparando, de cómo irnos estar preparados para eso, pensar en qué, tener nuestro plan de emergencia y recordarlo cada cierto tiempo. Así es. Bueno, nosotros despedimos, era Ana Gabriela Pérez, psicóloga y además especialista en desastres naturales. Las redes de Ana Gabriela es @AnaCayela, usted por ahí puede ubicarla también. Vamos pues a recordar parte de lo que aprendimos el día de hoy en este programa, que además se hizo muy interesante, y gracias a todos ustedes por esta participación y por habernos escrito a través de nuestras redes sociales @EntreNoticiasEB utilizando la etiqueta ENSismo. Y es que hay que aprender que el planeta Tierra está en constante movimiento y hay que educarse sobre todo de que es así y que hay situaciones puntuales propias de la naturaleza que son inevitables. El hecho de cómo lo enfrentemos tal vez está en nuestra preparación previa. Yo me despido de este programa por el día de hoy y no sin antes dejar este mensaje y pedir, siempre lo pido, y es pedir a la Madre Tierra que sea sutil con todos nosotros, que si va a ocurrir algo, bueno, estemos por lo menos lo más preparados posibles para que el efecto no sea contraproducente. Despedimos el programa por el día de hoy. Ustedes, gracias por habernos acompañado un fin de semana más. Nos encontramos en solo minutos en la emisión matutina de Noticias Globovisión. Pasen un bonito sábado.